El pitido rítmico de la máquina de soporte vital resonó en la fría habitación del hospital. James agarró la mano inmóvil de su pequeña hija, con un nudo en la garganta mientras miraba el billete de $78,000. Lo siento, Emma, susurró mientras las lágrimas corrían por sus mejillas hundidas. En ese momento la puerta se abrió de golpe. Victoria Reynolds, CEO de la empresa tecnológica que lo había rechazado la semana pasada, intervino. Sus ojos se posaron en el dibujo hecho con crayón pegado en la pared. Papi, te amo. Emma estará bien. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Victoria? ¿Te marcharías o te quedarías para ayudar a un padre desesperado y a un niño enfermo? James Wilson no siempre había sido barista en la pequeña cafetería del centro de Boston. Hace 3 años, era un prometedor ingeniero de software en una empresa tecnológica de Cambridge con un futuro brillante por delante. Su mundo giraba en torno a 2 cosas: su carrera y su hija, Emma. Pero cuando a Emma le diagnosticaron una rara enfermedad cardíaca congénita a los 5 años, todo cambió. Las facturas médicas se acumularon y sus frecuentes ausencias para cuidar a su hija tensaron sus relaciones profesionales. A pesar de su brillantez técnica, James finalmente fue despedido cuando no pudo comprometerse con el exigente cronograma que su puesto requería. El día que Sarah los dejó quedó grabado en su memoria. Era una tarde lluviosa de martes y Emma estaba teniendo uno de sus malos episodios. James acababa de hablar por teléfono con el departamento de facturación del hospital, tratando de negociar un plan de pago para los crecientes gastos médicos. Sarah estaba parada en la puerta de su otrora feliz hogar, con las maletas preparadas. «Ya no puedo más, James», había dicho, con la voz desprovista de emoción. «Esta no es la vida que me propuse». «Ella también es tu hija», suplicó James, con la voz quebrada mientras Emma dormía a ratos en la habitación de al lado. «Lo sé. Y siempre la querré. Pero no soy fuerte como tú. No puedo verla sufrir día tras día», sin saber si pudo terminar la frase. «Necesito reencontrarme conmigo mismo». Dicho esto, Sarah se marchó de sus vidas, enviándole tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad de vez en cuando, pero sin visitarla, sin llamar para saber cómo estaba Emma. James se enteró más tarde de que se había mudado a New Hampshire con un rico promotor inmobiliario llamado Robert, comenzando así la vida despreocupada que siempre había deseado. Tras perder su trabajo, James tuvo que mudarse de su modesto apartamento en Cambridge a un pequeño apartamento de una habitación en Dorchester. Vendió su coche, su preciada colección de guitarras e incluso su anillo de bodas para cubrir los gastos médicos de Emma. Consiguió un trabajo como barista en el mostrador, con horarios irregulares que le permitían llevar a Emma a sus citas en el Hospital Infantil de Boston. Los fines de semana, hacía repartos para DoorDash. A menudo, Emma lo acompañaba, cantando al ritmo de la radio desde el asiento trasero de su coche prestado. A pesar de sus dificultades, Emma se mantuvo notablemente resiliente. A sus 8 años, poseía una sabiduría que superaba con creces su edad. Mientras otros niños de su edad se quejaban de las tareas o se peleaban por los juguetes, a Emma le preocupaba que su padre trabajara demasiado. Fingía no darse cuenta cuando él se saltaba comidas para que ella pudiera comer, o cuando usaba los mismos zapatos gastados temporada tras temporada. El talento artístico de Emma era su escape de la realidad de las habitaciones de hospital y los horarios de medicación. Llenaba cuadernos de bocetos con dibujos coloridos, bosques de lodo, criaturas mágicas, con mayor frecuencia, retratos familiares. En estos dibujos, siempre estaba James, representado como un superhéroe con capa y una figura sombría con un halo que, según explicó Emma, era su madre en el cielo. Aunque Sarah no estaba muerta, James nunca la corregía. Quizás le resultaba más fácil a Emma imaginar a su madre como un ángel que la cuidaba que como alguien que había decidido irse. Victoria Reynolds se había forjado una reputación como la directora ejecutiva más joven de la competitiva industria tecnológica de Boston. A sus 32 años, dirigió Innovat Tech con la precisión y determinación que se habían convertido en su sello distintivo.
Hija de padres adinerados de Connecticut, Victoria había sido preparada para el éxito desde temprana edad. Se graduó del MIT a los 22, lanzó su primera startup a los 24 y a los 30 ya había orquestado una fusión que la catapultó a la alta dirección. Sin embargo, tras su elegante apariencia y sus trajes de poder, Victoria albergaba una profunda soledad. Su compromiso con su socio terminó abruptamente cuando descubrió que a él solo le interesaban los contactos de su familia. Tras esa traición, Victoria se dedicó de lleno al trabajo, construyendo muros tan altos que nadie podía escalarlos. Su espacioso ático con vistas al río Charles era inmaculado e impersonal, más parecido a una suite de hotel que a un hogar. Lo que pocos sabían era que el impulso de Victoria se vio impulsado por una tragedia infantil. A los 10 años, su hermana menor, Jessica, falleció de una afección cardíaca similar a la de Emma. Victoria observó con impotencia cómo su otrora vibrante hermana se desvanecía. A pesar de la mejor atención médica que el dinero podía comprar, sus padres, devastados tras la pérdida, se habían refugiado en su dolor, dejando a Victoria sola para afrontarlo. Se prometió entonces que haría algo por ambos. El día que James acudió a Innevad Tech para su entrevista, Victoria quedó inmediatamente impresionada por sus conocimientos técnicos y su pensamiento innovador. Su currículum mostraba exactamente el tipo de talento que necesitaban. Pero cuando la conversación giró en torno a las expectativas de horas extras y la disponibilidad para los fines de semana, James dudó. «Soy padre soltero», explicó. «Mi hija tiene una afección médica que requiere frecuentes visitas al hospital. Puedo ser flexible, pero ella tiene que ser mi prioridad». El comité de contratación había intercambiado miradas. Victoria, atada por la política corporativa y la presión de la junta directiva para mantener su intensa cultura laboral, había decidido a regañadientes no contratarlo. Había visto cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos mientras le daba la noticia, sintiendo una punzada de culpa que no podía reprimir. Una semana después, Victoria salía tarde de la oficina cuando vio a James en el vestíbulo. Estaba mirando su teléfono, con el rostro desencajado por el pánico. Escuchó fragmentos de su conversación. «Desplomado. Emergencia. Voy en camino». Antes de que saliera corriendo hacia la salida. Algo en su expresión desesperada le recordó a su padre llevando a su hermana al hospital años atrás. Sin pensarlo, Victoria lo siguió. En el Hospital Infantil de Boston, mantuvo una distancia prudencial mientras James hablaba con el Dr. Miller. Sus voces se oían en el silencioso pasillo. «Su estado se está deteriorando más rápido de lo que esperábamos», dijo el médico. «La medicación ya no funciona tan bien. Debemos considerar la cirugía cuanto antes». «¿Cuánto cuesta?», James preguntó, su voz apenas audible. Cuando el Dr. Miller mencionó la figura, Victoria vio a James tambalearse ligeramente, como si lo hubieran golpeado físicamente. Pero sus siguientes palabras fueron firmes. «Encontraré una manera. Siempre lo hago». Cuando James entró en la habitación de Emma, Victoria se quedó en el pasillo, sin saber por qué se sentía tan obligada a quedarse. A través de la puerta entreabierta, observó cómo él se acercaba a la pequeña figura en la cama. El rostro de Emma se iluminó a pesar de su evidente debilidad y se acercó a su padre con total confianza. Era la misma expresión que Jessica tenía cada vez que sus padres entraban en su habitación del hospital. Amor puro e incondicional. Victoria se escabulló, pero no pudo olvidar lo que había presenciado. Al día siguiente, regresó al hospital con una excusa endeble sobre reconsiderar a James para un puesto. Lo encontró dormitando en una silla incómoda al lado de la cama de Emma, con ojeras y todavía vistiendo la ropa del día anterior. Emma fue la primera en notarla. «¿Eres el jefe de papá?», la niña preguntó con curiosidad. James, sobresaltado, despierto, la confusión y el cansancio cruzaron su rostro cuando reconoció a Victoria. «No exactamente», dijo Victoria sintiéndose de repente tonta. «Solo estoy haciendo seguimiento a algo». «¿Eres un ángel?», Emma persistió.
Eres bonita como una. Victoria se rió, rompiendo la tensión. Definitivamente no es un ángel. Solo alguien que quería comprobar si ambos estaban bien. Aquella primera visita incómoda se convirtió en una segunda y luego en una tercera. Victoria trajo comida italiana de Jacamos, el restaurante favorito de James, aunque él rara vez se daba ese gusto debido al costo. Llegó con libros y materiales de arte para Emma de Faust Words. Pequeñas bondades que ella justificaba ante sí misma como simple decencia humana. Cuando James mencionó su dificultad para encontrar un empleo flexible, Victoria consiguió un puesto de contrato remoto en Innevad Tech que le permitió trabajar desde el hospital. Se dijo a sí misma que era un buen negocio. James tenía talento y la empresa necesitaba sus habilidades. Si el acuerdo alteraba varias políticas corporativas, bueno, esa era su prerrogativa como CEO. Emma rápidamente se encariñó con Victoria y la apodó la Dama de la Bolsa Mágica por su hábito de llevar siempre consigo algún pequeño tesoro. Durante una visita, Victoria encontró a Emma intentando dibujar una mariposa que había visto fuera de su ventana. No puedo hacer las alas bien, suspiró Emma con frustración. No soy una gran artista, admitió Victoria. Pero mi hermana solía decir que las mariposas son solo corazones voladores con pedazos extra. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. ¿Tenías una hermana? ¿Dónde está ella ahora? Victoria rara vez hablaba de Jessica, pero algo en la mirada directa de Emma la hizo responder con honestidad. Ella fue al cielo cuando tenía más o menos tu edad. Ella tenía un corazón especial como el tuyo. Emma asintió solemnemente. ¿Estaba asustada? A veces, dijo Victoria suavemente. Pero ella también era muy valiente. Yo también tengo miedo, confesó Emma. No de morir, sino de que papá está solo. Necesita que alguien le recuerde que debe almorzar y sonreír más. La perspicacia del niño tomó a Victoria por sorpresa. Desde ese día, se formó un vínculo especial entre ellos. Emma le enseñó a Victoria a dibujar animales y flores sencillos, mientras Victoria le mostró a Emma cómo tocar melodías sencillas en el pequeño teclado que trajo al hospital. A menudo, James regresaba de tomar café y los encontraba riéndose juntos, con las cabezas inclinadas sobre algún proyecto. A medida que pasaban las semanas, los límites de su inusual relación se fueron difuminando. Victoria se encontró cancelando cenas de negocios para unirse a James y Emma para las noches de cine en la habitación del hospital. James, que al principio se mostró reservado y orgulloso, poco a poco compartió historias de su infancia en la zona rural de Massachusetts, sus sueños de fundar algún día su propia empresa tecnológica y su lucha por ser madre y padre de Emma. Una de esas noches, después de que Emma se hubiera quedado dormida, James se volvió hacia Victoria con una vulnerabilidad inusual. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó en voz baja. No es que no esté agradecido, pero la gente como tú no suele molestarse con gente como nosotros. Victoria miró el rostro tranquilo de Emma, tratando de formular una respuesta que no sonara condescendiente ni revelara demasiado. La gente como yo no es tan diferente como piensas, dijo finalmente. Y quizá yo necesitaba esto tanto como tú. ¿Qué necesitabas? Para recordar lo que importa, respondió Victoria. Antes de Emma, no había dibujado nada desde que murió Jessica. Había olvidado lo que se sentía crear algo solo por alegría. James estudió su rostro por un largo momento. Emma tiene ese efecto en la gente. Ella te hace ver el mundo diferente. El momento fue interrumpido por una enfermera que llegó a revisar los signos vitales de Emma, pero algo había cambiado entre ellas. Un reconocimiento mutuo de dos personas rotas que encuentran un consuelo inesperado en la compañía del otro. Una tarde lluviosa, Victoria llegó al hospital y encontró a Emma sola, con una enfermera supervisándola desde la puerta. Papá tuvo que ir a firmar unos papeles, explicó Emma, dando palmaditas en la cama a su lado. ¿Te quedarás hasta que regrese? Hice algo para ti. Le entregó a Victoria un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa. Un hombre alto, una niña y una mujer con cabello largo. Sobre ellos,
Había escrito con letras cuidadosas: mi familia. La garganta de Victoria se apretó mientras trazaba las líneas de crayón. Es hermoso, Emma. ¿Crees que podría ser real algún día?, preguntó Emma esperanzada. Antes de que Victoria pudiera responder, James regresó con una expresión indescifrable mientras observaba la escena. Emma le mostró el dibujo con entusiasmo, ajena a la incomodidad de los adultos. «Qué bonito, cariño», dijo, evitando la mirada de Victoria. «¿Por qué no se lo enseñas a la enfermera Nancy mientras hablo un momento con la señora Reynolds?» Una vez que Emma estuvo fuera del alcance del oído, James se giró hacia Victoria. «No quiero que se haga una idea equivocada de nosotros, de lo que es esto». «¿Y qué es esto exactamente?», preguntó Victoria, sintiéndose extrañamente a la defensiva. James se pasó una mano por el pelo. «No lo sé, pero Emma ya ha sufrido suficientes decepciones. No puedo permitir que piense que vamos a ser una familia feliz cuando yo solo soy la señora rica que hace de caridad», terminó Victoria. Las palabras fueron más cortantes de lo que pretendía. «Eso no es lo que quise decir», dijo James. «Pero seamos realistas. Nuestros mundos son completamente diferentes. Con el tiempo, volverás a tu mundo real, vida, y volveremos a la nuestra». Victoria quiso discutir, pero no pudo. ¿No era eso exactamente lo que había sucedido con cada conexión personal que intentaba forjar? Finalmente, el trabajo la llamó de nuevo. Las prioridades cambiaron, las relaciones se desvanecieron. ¿Por qué sería diferente? «Tienes razón», dijo finalmente. «Debería tener más cuidado con las expectativas que establezco». La conversación dejó una incomodidad persistente entre ellos, pero mantuvieron su rutina por el bien de Emma. Victoria continuó sus visitas, trayendo el trabajo con más frecuencia, manteniendo una distancia un poco más profesional. James era infaliblemente educado pero cauteloso, como si estuviera reconstruyendo los muros que habían comenzado a caer. Emma, perspicaz como siempre, notó el cambio. «¿Papá y tú están peleados?», le preguntó a Victoria una tarde mientras James hablaba con el Dr. Miller. «No, cariño», Victoria le aseguró. «Los adultos a veces tienen sentimientos complicados». Emma consideró esto. «Papá sonríe con los ojos cuando estás aquí, incluso cuando su boca no sonríe». Victoria no supo cómo responder a eso, así que cambió de tema y sugirió que trabajaran en un nuevo dibujo. Pero las palabras de Emma persistieron en su mente, haciéndola preguntarse si estaba imaginando la conexión que sentía con James o si había algo real entre ellos que ambos temían reconocer. El frágil equilibrio que habían establecido se rompió 3 semanas después. James estaba revisando el próximo plan de tratamiento de Emma con el Dr. Miller cuando notó una anotación sobre un procedimiento quirúrgico especializado, realizado por un cardiólogo de la Clínica Mayo, un procedimiento que no se había discutido con él. Confundido, James interrogó al médico, quien le explicó que se habían hecho arreglos para que el Dr. Tim Anderson, uno de los cirujanos cardíacos pediátricos más destacados del país, realizara la operación de Emma. Cuando James presionó para obtener detalles sobre el costo, el Dr. Miller pareció incómodo. «Ya está cubierto», dijo. «Un donante privado ha cubierto todos los gastos». James sintió un nudo en el estómago. «¿Qué donante privado?». «No puedo decirlo con certeza, pero también han creado un fondo para los cuidados posoperatorios y las futuras necesidades médicas de Emma». No hizo falta mucha investigación. James estaba trabajando para reconstruir lo sucedido. Cuando Victoria llegó esa noche, él la esperaba en el pasillo frente a la habitación de Emma, con expresión deslumbrante. «Emma está descansando», dijo secamente. «Necesito hablar contigo en privado». En el pequeño jardín del hospital, James confrontó a Victoria con los correos electrónicos que había encontrado. Mensajes entre ella y la administración del hospital, organizando no solo la cirugía de Emma, sino también un plan de atención integral que se extendería a años en el futuro. La cantidad involucrada era asombrosa,
representando más dinero del que James ganaría en una década. ¿Dónde me vas a decir?, preguntó, con la voz temblorosa por la ira contenida. La compostura de Victoria flaqueó. Estaba esperando el momento adecuado. Quería ayudar, James. Emma merece la mejor atención posible. Y yo no puedo proporcionársela. ¿De verdad? La voz de James se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Pensaste que aparecerías con tus millones y lo arreglarías todo. Eso no es justo, protestó Victoria. Nunca quise menospreciarte. Entonces, ¿qué pretendías hacer? Tranquilízate por no haberme contratado. Haz de salvador para el pobre padre soltero y su hijo enfermo. Las palabras de James fueron amargas. No somos una obra de caridad, Victoria. No somos un proyecto al que puedas tirar dinero para sentirte mejor contigo misma. Victoria sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Crees que es eso? ¿Que he estado pasando tiempo contigo y con Emma por lástima? Ya no sé qué pensar, dijo James, y su ira dio paso al cansancio. Pero sí sé que no puedo aceptarlo. Me las he arreglado solo durante 3 años. No necesito que me rescaten. No se trata de rescatarte a ti, insistió Victoria. Se trata de Emma, de darle la mejor oportunidad. Y se supone que debo tragarme mi orgullo y estar agradecido, ¿no? James rió con humor. ¿Tienes idea de lo que es no poder mantener a tu hijo? Saber que por mucho que trabajes, nunca es suficiente. Victoria empezó a responder, pero se detuvo. No, ella. No lo sabía. Ella nunca se había enfrentado a ese tipo de lucha, a esa sensación de incompetencia. Su silencio pareció confirmarle algo a James. Eso es lo que pensé, dijo en voz baja. Gracias por su generosidad, señorita Reynolds, pero encontraremos otra manera. Damas, por favor. Creo que es mejor que no me visites más, la interrumpió. Emma ya está demasiado apegada. Solo la lastimará más cuando finalmente pases a tu próxima buena acción. Victoria sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Al menos déjame despedirme de ella. James dudó y luego asintió con rigidez. Mañana dormirá y necesita descansar, pero Victoria no pudo despedirse. Cuando llegó al día siguiente, la habitación de Emma estaba vacía. Una enfermera le informó que James la había dado de alta en contra del consejo médico, dejando solo una nota pidiendo que se respetara su privacidad. Victoria intentó llamar, pero James había cambiado su número. Fue a su apartamento en Dorchester solo para enterarse por un vecino de que se habían mudado de la noche a la mañana. Incluso en el mostrador, nadie sabía a dónde había ido James. Era como si él y Emma hubieran desaparecido. Durante semanas, Victoria se entregó al trabajo, tratando de ignorar el vacío en su pecho. Se dijo a sí misma que era lo mejor. James tenía razón sobre sus mundos diferentes, sobre la imposibilidad de lo que fuera que había estado creciendo entre ellos. Aún así, se encontró buscando la sonrisa de Emma en cada niño que pasaba, oyendo la risa de James en habitaciones abarrotadas. La empresa, el apartamento que antes le parecía tan adecuado, ahora se sentía estéril y vacío. Los dibujos que Emma le había regalado, cuidadosamente conservados en fundas protectoras, eran los únicos destellos de color en su monocromática existencia. Victoria nunca se había considerado sentimental, pero no se atrevía a guardarlos. 3 meses después de la desaparición de James y Emma, Victoria se preparaba para un viaje de negocios cuando su asistente la interrumpió con un mensaje urgente. Sarah Wilson había solicitado la custodia total de Emma, alegando que James no podía brindar la atención adecuada a una niña con graves necesidades médicas. El caso se programó para una audiencia en el Tribunal de Familia del Condado de Suffolk la semana siguiente. Victoria canceló su viaje y contactó con el mejor abogado de derecho familiar de Boston. Aunque James había rechazado su ayuda, no podía quedarse de brazos cruzados mientras Emma era potencialmente arrebatada del padre que lo había sacrificado todo por ella. Valiéndose de sus contactos,
Victoria obtuvo los documentos judiciales y se sintió perturbada por lo que encontró. Sarah afirmó que James se había vuelto inestable y económicamente indigente, señalando su repentina partida de Boston como prueba. Ella y su nuevo esposo, Robert, podrían ofrecerle a Emma un hogar estable con atención médica integral cubierta por el seguro de Robert. En el artículo, parecía un argumento convincente, sobre todo comparado con la situación actual de James. Hacía trabajos esporádicos en un pequeño pueblo del oeste de Massachusetts y vivía en una habitación alquilada encima de una ferretería. El día de la audiencia, la sala estaba tensa. Sarah se sentó con confianza junto a su costoso abogado, mientras que James parecía exhausto y fuera de lugar con su único traje. Emma no estaba presente, ya que se la consideraba demasiado frágil para asistir. El abogado de Sarah pintó una imagen condenatoria de James como un padre bienintencionado pero incapaz, haciendo hincapié en sus dificultades económicas y el deterioro de la condición de Emma. El defensor público de James parecía abrumado, rebuscando entre sus notas mientras el juez parecía cada vez más convencido por los argumentos de la oposición. Cuando llegó el turno de James, se levantó lentamente, con la voz firme a pesar de su evidente cansancio. Su señoría, no soy un padre perfecto. No puedo darle a Emma todo lo que se merece. Pero nunca la he dejado de lado durante una hospitalización. Nunca he faltado a una cita médica. La he sostenido durante cada procedimiento doloroso y cada noche aterradora. La voz se le quebró un poco. Sarah se alejó cuando las cosas se pusieron difíciles. Ha visto a nuestra hija exactamente 2 veces en 3 años. Solo le pido que considere lo que Emma más necesita. Dinero y estabilidad. Sí, pero también amor y constancia. El juez parecía conmovido, pero seguía preocupado por los aspectos prácticos del cuidado de Emma. Señor Wilson, su devoción es evidente, pero este tribunal debe considerar las necesidades médicas de la niña por encima de todo. ¿Cómo planea financiar la cirugía que recomendó el Dr. Miller? Antes de que James pudiera responder, se abrieron las puertas de la sala. Victoria entró, seguida por el Dr. Miller y la enfermera Nancy del Hospital Infantil de Boston. El juez, reconociendo a Victoria por noticias económicas recientes, arqueó una ceja. Su señoría, el abogado de Victoria se dirigió al tribunal. Solicitamos permiso para que estos testigos hablen en nombre del señor Wilson. Lo que siguió fue un poderoso testimonio del carácter y la dedicación de James. El Dr. Miller describió cómo James había aprendido procedimientos médicos complejos para cuidar a Emma en casa, reduciendo sus estancias hospitalarias. La enfermera Nancy relató las noches en las que James trabajaba a distancia junto a la cama de Emma, sin dejarla nunca sola. Y la mayoría, sorprendentemente, presentaron una carta de la propia Emma, sacada a escondidas por Nancy durante una revisión reciente. Mi papá es mi héroe, leyó la enfermera en voz alta. Cuando tengo miedo, me toma de la mano y me cuenta historias hasta que recupero el valor. Él nunca me deja verlo llorar, pero a veces lo escucho por la noche cuando cree que estoy dormida. Por favor, no me alejes de él. Él me necesita tanto como yo lo necesito. La sala del tribunal quedó en silencio. La expresión confiada de Sarah vaciló y su abogado se movió incómodo. Finalmente, Victoria dio un paso adelante. Señoría, me gustaría hablar no como director ejecutivo de Inevad Tech, sino como alguien que ha presenciado de primera mano el vínculo extraordinario entre James y Emma. El juez asintió con la cabeza y Victoria respiró profundamente. Hace 3 años, perdí a mi hermana por una condición cardíaca similar a la de Emma. Ella estaba al cuidado del mejor médico que el dinero podía comprar. Pero lo que más necesitaba en sus últimos días no era experiencia médica. Era la presencia inquebrantable de alguien que la amaba completamente. La voz de Victoria se mantuvo firme, aunque sus ojos brillaban. He visto cómo James pone las necesidades de Emma por encima de todo. Su orgullo, su comodidad, incluso su dignidad. Cuando le ofrecí ayuda financiera, se negó porque no quería que Emma pensara que él no podía cuidar de ella solo.
Victoria se giró ligeramente para mirar a Sara. Ser padre no se trata de darle a un hijo la casa más grande o la ropa más cara. Se trata de estar ahí día tras día en los momentos más difíciles. En ese sentido, James Wilson es el mejor padre que he conocido. Luego reveló que había establecido un fideicomiso ciego para la atención médica de Emma, uno que James no podía rechazar porque estaba a nombre de Emma, administrado por un fideicomisario independiente sin condiciones. Emma tendrá acceso a la mejor atención médica independientemente de la decisión de hoy. La única pregunta es si recibirá esos cuidados con el padre que nunca se ha separado de su lado o con alguien que ha elegido volver a entrar en su vida recién ahora. La sala del tribunal estaba repleta de susurros. Sara se inclinó hacia su abogado y apenas pudo contener su acalorada discusión. James miró a Victoria en estado de shock, viéndola claramente por primera vez desde que había entrado. Mientras que el jurado es más fiel a la verdad. Nuestra mejor oración sincera e incondicional revelada. Antes de que el juez pudiera responder, Sara se puso de pie de repente. Señoría, me gustaría retirar mi petición de custodia. Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal. Los ojos de Sara estaban húmedos mientras continuaba. Escuchar estos testimonios me hizo darme cuenta. Me fui porque no podía soportar la enfermedad de Emma. James se quedó. Él ha sido el padre que yo no pude ser. Ella miró a su ex marido. Lo siento, James. Pensé que estaba haciendo lo mejor para Emma, pero tal vez solo estaba tratando de aliviar mi propia culpa. El juez estudió a Sara por un momento y luego asintió. Petición retirada. La custodia completa permanece en manos del señor Wilson. Golpeó su mazo, poniendo fin al procedimiento. Mientras la gente salía de la sala del tribunal, James se quedó paralizado, procesando lo que acababa de suceder. Victoria dudó, insegura de su bienvenida después de todo lo que había sucedido. Pero entonces una pequeña voz llamó desde la puerta. Victoria. Emma se liberó del agarre de la enfermera Nguay y corrió a través de la sala del tribunal. Su delgada figura se movía con más energía de la que Victoria jamás había visto. James emitió un sonido de sorpresa cuando su hija se arrojó a los brazos de Victoria. «Has vuelto», dijo Emma con el rostro radiante. «Sabía que lo harías». Victoria se arrodilló al nivel de Emma y apartó un mechón de cabello del rostro de la niña. «Nunca me fui, cariño. Solo les estaba dando espacio a ti y a tu papá. ¿Recibiste mis dibujos? Le pedí a la enfermera Nancy que te los enviara por correo. Hice». Victoria sonrió. «Están colgados en mi oficina ahora». James se acercó lentamente, su expresión era una compleja mezcla de gratitud, vergüenza y algo más profundo que Victoria no podía nombrar. «No tenías por qué hacer eso», dijo en voz baja. «Después de cómo te traté». «Sí, lo hice», interrumpió Victoria. «No porque necesitaras que te salvaran, sino porque miró a Emma y luego a James. Porque ambos me enseñaron lo que significa realmente la familia. Algo que no había experimentado desde que murió Jessica». Emma miró a los adultos, su aguda percepción captando la corriente de emociones no expresadas. ¿Significa esto que podemos volver a ser amigos? James sostuvo la mirada de Victoria, una pequeña sonrisa finalmente atravesó su expresión cautelosa. «Creo que podemos hacerlo mejor que eso. Si Victoria está dispuesta a perdonar a un hombre testarudo y orgulloso que no supo aceptar ayuda con elegancia». «Quizás me convenza», respondió Victoria, sonriendo aún más. «Con una condición». «¿Cuál es?» «Que me dejen invitarlos a comer. Conozco un lugar que hace el mejor sándwich de queso a la parrilla de Boston. Y alguien prometió enseñarme a dibujar mariposas como es debido». Emma sonrió radiante, tomando las manos de cada uno y la suya. «¿Podemos irnos ahora mismo? Me muero de hambre». Por primera vez en meses, James rió libremente. «Creo que eso se puede arreglar». Un año después, la escena en el jardín público de Boston era perfecta. Un otoño fresco. Un día con hojas doradas cayendo sobre los senderos. Emma,
Con el color mejorado y la energía recuperada tras su exitosa cirugía, persiguió una bandada de patos cerca del estanque mientras James y Victoria observaban desde un banco cercano. El doctor Anderson dice que sus últimas pruebas son alentadoras, dijo James, rozando su hombro con el de Victoria. Quizás no necesite otro procedimiento en años, si es que lo necesita. Es maravilloso, respondió Victoria, observando las travesuras de Emma con una sonrisa cariñosa. Se está fortaleciendo mucho. En los meses posteriores a la audiencia de custodia, reconstruyeron su relación con cuidado, conscientes de los errores del pasado. Victoria dejó el puesto de directora ejecutiva en Inevad Tech para asumir un rol de asesora que le permitió dedicar más tiempo a sí misma. Usó parte de sus considerables ahorros para fundar Ope Gallery en South Boston, un centro de arte comunitario para niños con dificultades médicas y económicas. Emma era su mascota no oficial. Su historia inspiraba a otras familias que atravesaban dificultades similares. James había aceptado un puesto en una empresa tecnológica más pequeña que valoraba su talento lo suficiente como para ofrecerle verdadera flexibilidad. Se mudaron a Beacon Hill, a un apartamento modesto pero cómodo a poca distancia de la casa de Emma. Escuela. Victoria lo sorprendió comprando la casa adosada de al lado, alegando que era una inversión inmobiliaria inteligente. Aunque todos conocían su verdadera motivación, su relación se había convertido en algo que ninguno de los dos podría haber predicho. No eran una familia tradicional, sino algo único y propio. Comían juntos varias veces a la semana, asistían juntos a los eventos escolares de Emma y pasaban los fines de semana explorando los museos y parques de Boston como un solo grupo. Victoria tenía su propia llave de la casa de James, y a menudo se podía encontrar a James ayudando con proyectos en la Galería Ope hasta altas horas de la noche. Sin embargo, nunca habían definido exactamente qué eran el uno para el otro. Amigos, ciertamente copadres de Emma en muchos sentidos prácticos, pero los sentimientos más profundos que a veces afloraban en miradas persistentes o roces accidentales permanecían en silencio, como si ambos temieran romper el delicado equilibrio que habían logrado. Emma, por supuesto, tenía sus propias ideas. Había empezado a presentar a Victoria como mi madre extra a sus nuevos amigos, y sus obras de arte los mostraban cada vez más a los tres participando en actividades familiares. Cuando se le preguntaba directamente sobre el papel de Victoria, Emma simplemente decía, ella pertenece con nosotros. Con la inquebrantable la convicción de un niño que ve con claridad lo que los adultos a menudo complican. Mientras observaban a Emma alimentar a los patos, James metió la mano en el bolsillo y dudó. ¿Pasa algo?, preguntó Victoria. No exactamente, dijo. Solo pienso en cuánto ha cambiado en un año. Victoria asintió. La salud de Emma. Tu trabajo. Mi cambio de vida completo. Sonrió. Pero todos son cambios positivos. Muy positivos. James estuvo de acuerdo. Pero hay un cambio que he estado considerando y del que no estoy seguro. El corazón de Victoria dio un vuelco. Ah. James sacó una pequeña caja de su bolsillo, dándole vueltas en sus manos en lugar de abrirla. Llevo un tiempo con esto. Sigo esperando el momento perfecto, pero luego me pregunto si lo estoy malinterpretando todo. Victoria se quedó sin aliento al reconocer la forma distintiva de la caja. James, no te pido una respuesta ahora mismo, dijo rápidamente. Solo piensa en nosotros. Lo que sea que signifique, nosotros. Porque Emma no se equivocó al dibujar esa imagen de una familia. Es en lo que nos hemos convertido, ¿verdad? A nuestra manera. Antes de que Victoria pudiera responder, Emma corrió hacia ellos, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo y la alegría. ¿Podemos tomar chocolate caliente? El carretero dice que hoy hay de canela. James guardó la caja en su bolsillo con una sonrisa pícara. Perfecto momento, como siempre, chaval. Claro. El chocolate caliente suena genial. Más tarde esa noche, celebraron el cumpleaños de Emma con una pequeña reunión en el apartamento de James. Mientras Emma apagaba las velas,
Cerró los ojos con fuerza, concentrada. Ambos adultos la observaron con idénticas expresiones de amor. ¿Qué pediste?, preguntaron al unísono cuando abrió los ojos. La sonrisa de Emma se volvió misteriosa. No puedo decírtelo o no se hará realidad, pero creo que ambos ya lo saben. Su mirada se dirigió significativamente al bolsillo de James, donde apenas se veía el contorno de la caja, y luego a la mano de Victoria que descansaba sobre la mesa. Por un momento, James y las miradas de Victoria se cruzaron por encima de las velas parpadeantes, y una sonrisa se extendió entre ellas mientras Emma susurraba: a veces lo que buscamos está justo delante de nosotros, si somos lo suficientemente valientes para verlo. La mano de Victoria se acercó ligeramente a la de James sobre la mesa. Sus dedos se extendieron hacia los de ella, rozándose apenas las yemas. Un gesto pequeño, pero lleno de promesa. Afuera, las primeras estrellas aparecieron en el cielo que se oscurecía. Como adentro, 3 personas que se habían encontrado contra todo pronóstico celebraban no solo un cumpleaños, sino la familia que habían creado juntos. Indefinido, poco convencional, pero innegablemente real. Si este viaje de sanación te conmovió, dale a me gusta a este video, comparte esta historia y suscríbete a nuestro canal para recuperar la fe en la humanidad y los lazos familiares. ¿Qué crees que debería pasar ahora? ¿Deberían James y Victoria abrirse el corazón o seguir siendo amigos especiales para siempre?